Te invito a tomar un cafecito. 30 minutos de interacción. Tomémonos un cafecito. Una presentación de Iglesia Cristiana Verbo Las Américas. Quédate con nosotros. Te la vas a pasar muy bien. Bienvenidos a Tomémonos un cafecito, el podcast de Iglesia Verbo Las Américas. En esta ocasión me acompaña mi amigo, médico y cirujano, familiar lejano, político, Gabriel Gómez. Bienvenido, Gabrielito. Muchas gracias, Daniel. Mucho gusto. Gracias, bienvenido a tu casa. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Bueno, yo considero que es muy interesante, pero más que interesante, importante. Sí. Fíjate que dice la Biblia en 1 Corintios 6:19 que nuestro cuerpo no es nuestro, sino que es de Dios. Y uno de los principios que nos enseña la Biblia es de que nosotros debemos ser buenos mayordomos con lo que Dios nos ha dado. Exacto. Y muchas veces lo que nos pasa con las personas que nos consideramos espirituales o religiosas es que nos enfocamos mucho en lo espiritual, que en la oración, y está bueno, pero descuidamos mucho esa parte del cuerpo y física. Exacto. Que el Señor nos manda a cuidar. Entonces, por eso tengo aquí a mi invitado Gabriel, que es médico, y nos va a hablar un poquito sobre cómo cuidar el cuerpo, ¿verdad? Entonces, Gabrielito, comencemos. ¿Has visto alguna diferencia o alguna tendencia sobre el cuidado del cuerpo ahorita que estamos en esta época de la pandemia? ¿Como que la gente se ha preocupado más, o consideras que solo ha sido cosas muy puntuales como usar mascarilla o no salir de casa? Pues las recomendaciones de la OMS todos las conocemos, ¿verdad? Se han puesto en la prensa, se han puesto en la radio, que es el mejor medio en Guatemala, ¿verdad? La radio, la televisión también, ¿verdad? Se hace mucho énfasis en la prevención de la infección por el coronavirus, ¿verdad? Que las medidas de prevención de cualquier otra enfermedad son exactamente las mismas. Buena higiene, utilizar lavado de manos, el distanciamiento social, no pegarse, no estar cerca, no estar en áreas concurridas, que es lo que se utiliza, digamos, para que ninguna enfermedad se expanda, ¿sí? Se disemine. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado ahora? Pues simplemente el pánico que hay, ¿verdad? El pánico que hay, porque mucha gente considera que si se pone mascarilla van a estar protegidos ellos del virus, pero no entienden que la mascarilla es para proteger a mi prójimo. Uh-huh. Ya, lo que me protege a mí es el protector facial, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, todas esas son muchas cosas. La misinformación o la mala información es lo que está afectando a la gente en este momento. Eso es lo que ha cambiado, o sea, no solo de las medidas de higiene, sino que también del pánico que hay, de la mala información que hay, que medicamentos mágicos o soluciones mágicas que van a prevenir la infección. La infección no se previene con medicamentos, la infección se previene con las medidas que están estudiadas durante más de 150 años, 200 años, de saber cómo prevenir que uno se pueda infectar por el nuevo coronavirus. Interesante. Mencionaste un montón de cosas muy interesantes y yo creo que podemos desglosarla ahí un poco. Bastante. Sí. Mencionabas una que una de las medidas que se están implementando ahora, pero que, así, a ver si te entendí bien, que siempre han sido adecuadas, es el distanciamiento social. Pero sucede que en Latinoamérica, especialmente en Guatemala, nosotros somos muy de apapacho, de que te saludo con beso, de ese contacto físico. ¿Eso es malo entonces? No es malo, no es malo. Culturas como, por ejemplo, en Oriente, ¿verdad? En Oriente, donde no saludan de mano, no saludan de abrazo, no saludan de apapacho, de beso, sino que hacen una sumisión para saludarse, ¿verdad? Son medidas que ellos han tomado como cultura. Aquí en Guatemala, ¿verdad? En toda Latinoamérica, saludarnos de beso, o sea, abrazarnos no es malo. De hecho, nuestra cultura es mucho más apegada, nos gusta vivir más en grupo, pero llegamos a punto de vivir en hacinamiento. Hay calles que no tienen su distancia que tienen que tener, ¿verdad? 7 metros de calle para que puedan pasar 2 carros, ¿verdad? En el centro de Quetzaltenango, aquí en nuestra ciudad tan linda, tan amada, tan cultural y tan cuna de la cultura. Las calles, recuerdo yo, que son mitos, pero supuestamente ponían a burras con un marcador atrás
y dejaban que la burra se fuera y ella marcaba la calle aquí en Quetzaltenango, supuestamente, eso es lo que se cree. Entonces, todo ese contexto que nosotros tenemos de vivir juntos, vivir pegados, no es malo si hay buena ventilación. Ya, si no hay buena ventilación, entonces estamos viviendo en hacinamiento. De las medidas que quisiéramos promover para evitar la contaminación por el coronavirus, que está de moda hablar del coronavirus, las medidas que uno quisiera es que hubiera 2 baños en cada casa guatemalteca, que cada cuarto tuviera una ventana a la calle con buena ventilación, que hubiera un plato solo para la persona que está infectada, un baño solo para la persona que está infectada, que el cuarto en el que está sea un cuarto con baño. Pero ¿cuántas casas tienen 2 baños en Guatemala? ¿Cuántas casas tienen una ventana que da a la calle para ese cuarto? Si son casas que están pegadas una a otra, ¿qué ventilación va a haber ahí? ¿Qué medidas de prevención se le va a poder dar a las personas que están metidas en casas así, que su realidad no es poder vivir en una casa más espaciosa o en un lugar con mejor ventilación? Ya, o sea, ¿qué medidas podemos esperar? Pues no podemos esperar tanto. Lo ideal sería el higiene, pero en Guatemala no estamos acostumbrados a lavarnos las manos. En Guatemala no estamos acostumbrados a taparnos al estornudar. En Guatemala no estamos acostumbrados a no escupir en la calle, ¿verdad? En Guatemala no estamos acostumbrados porque no podemos pedir que el 90% del país lo haga, porque aparte de que no se le enseñó desde pequeños, culturalmente no es común, ¿verdad? Y no se le puede enseñar a todos porque hasta puede llegar a ser tabú muchas veces. Claro, y la gente a veces es muy reacia a eso, ¿verdad? En nuestra cultura también, bueno, por muchas circunstancias es renuente a aceptar esas cosas y al final nos terminan perjudicando. Sí, y de hecho la infección por coronavirus resulta siendo tabú. Resulta siendo tabú, resulta siendo insultante decirle a alguien: usted tiene coronavirus o usted se va a infectar, o porque piensa que uno los está insultando, piensa que uno les está deseando el mal, por todo el trasfondo cultural que tenemos aquí también. Claro, es muy complejo esto. Muy complejo. Pero vayamos un poquito más allá del coronavirus, que si bien está de moda, está de moda. Quisiéramos hablar sobre el tema de salud en general. Y entonces mencionabas que el distanciamiento sería ideal. Aquí en Guatemala nos cuesta, definitivamente por cuestiones estructurales, históricas, culturales. Y yo recuerdo que en la Edad Media uno de los factores que más afectó para que se propagara la peste negra y otras fue eso, el hacinamiento y la suciedad. Y después de años, de siglos, no lo hemos superado. Pero otra cosa que mencionabas antes es la prevención. Se dice que la medicina preventiva es más poderosa y más económica que la correctiva. ¿Qué medidas podríamos tomar en función de una medicina preventiva a sabiendas de que, por ejemplo, yo no puedo vivir con ese aislamiento que se supone? Es decir, algo más contextual. En Guatemala, ¿qué puedo hacer yo para prevenir enfermedades? Pues la prevención de enfermedades es el epítope de lo que quiere hacer la medicina. La medicina quiere llegar a prevenir toda enfermedad, prevenir diarreas, prevenir infecciones por virus, de cualquier otro tipo de virus, de prevenir la gripe. Se ha logrado hacer con tantos virus, ¿verdad? Con tantos virus como, por ejemplo, el utilizar la vacuna para la influenza, ¿verdad? Ayuda a prevenir los síntomas más graves de la influenza. Hemos erradicado enfermedades a nivel mundial, ¿verdad? Como la polio, ¿verdad? La polio está erradicada porque hay algo que se llama inmunización. La inmunización, pues todos la conocemos, ha habido chistes, porque ni siquiera podemos llegar a mitos, pero de que la vacunación podría incitar algo como enfermedades similares a enfermedades psicológicas más que todo, ¿verdad? Pero se tiene estudiado, ¿verdad?, que la mejor prevención es la vacunación. En Guatemala, pues gracias a Dios, aunque sea difícil, ¿verdad?, el Ministerio de Salud hace buen trabajo en la vacunación de
de los niños. Tienen enfermeras que caminan kilómetros diarios para ir a vacunar niños en aldeas alejadas, ¿verdad? Los trabajadores de salud hacen excelente trabajo, los trabajadores de salud del Ministerio de Salud hacen excelente trabajo en poder distribuir esas vacunas de casa en casa. Y en Guatemala, pues la prevención, que es lo que quisiéramos hacer con todos, es un concepto que no se ha logrado proveer a todos, no se le ha logrado enseñar a todos. ¿Por qué? Pues primero, barreras lingüísticas, ¿verdad? Barreras lingüísticas. No hay suficiente recurso en el Ministerio de Salud para poder hacer campañas en idiomas maya, para poderle dar ese conocimiento a la gente. Entonces, tiene que ir de casa en casa alguien que hable el idioma, ¿verdad? Para poderse comunicar con ellos. Explicarles qué es lo que va a hacer la vacunación, qué es lo que les va a ayudar. Pero aparte de eso, no solo la vacunación va a sanar, no solo la vacunación va a prevenir, sino que el lavado de manos, las medidas de higiene. En Guatemala podríamos detener tantas diarreas que son de transmisión ano-mano-boca, se llama, ¿verdad? La transmisión. ¿Por qué? Porque al lavar las manos nos quitamos 99% de bacterias de las manos, bacterias, gérmenes, entre esos gérmenes van virus, tantas cosas, ¿verdad? Entonces podríamos disminuir tanto la enfermedad, ¿verdad? Que es la diarrea es de las enfermedades que más mata niños menores de 5 años en Guatemala, y podríamos disminuir la tasa de mortalidad utilizando buenas medidas de higiene. ¿Cómo qué? Son 10 reglas que tiene la OMS para prevenir las enfermedades. Desde cocinar bien los alimentos hasta el buen manejo de los alimentos, el lavado de manos al manejar comidas crudas, tapar las comidas que ya están cocinadas, ¿verdad? Antes de servirlas, utilizar platos limpios, agua potable, hervir bien los alimentos, ¿verdad? Pero todo eso no es un proceso de 4 años de un gobierno, sino que es un proceso largo, es un proceso que no va a tomar 10 años, es un proceso donde se toma a los niños desde pequeños y se les empieza a enseñar desde pequeños. Entonces, básicamente, en Guatemala, para disminuir enfermedades, para prevenir, es enseñanza. Eso es lo que se necesita en Guatemala, enseñarle a la gente. Interesante. La herramienta, entonces, según entiendo, más poderosa que tenemos para prevenir enfermedades es la educación. La educación. Educación. La educación. Definitivamente es la educación. Interesantísimo. Y claro, pero llegar a ese punto, pues como mencionabas, hay barreras. Está la barrera. Desde las barreras lingüísticas hasta qué maestro se va a ir a meter a las aldeas que están metidas en la montaña, hasta el recurso que va a tener el maestro, las herramientas que va a tener el maestro, el apoyo de los papás que va a tener. Si se va a una aldea de 5 o 10 casitas, ¿qué apoyo va a tener el maestro? Aunque el maestro tenga todo el deseo en su corazón, ¿qué apoyo va a tener él? De recursos, porque por supuesto necesita recursos financieros para poder ir, ¿verdad? Necesita su propio sostenimiento, porque no va a vivir él claro. del sol y de la lluvia que caiga. No se puede, ¿verdad? Entonces, el problema es ese. Que a quién va a ir, a quién se le va a mandar, a quién se le va a proveer, y cómo ver que sí se esté llevando a cabo el programa que debería tener, por supuesto, desde educación primaria, educación secundaria. No podemos pedir que haya universidades y nivel medio en aldeas, ¿verdad? Pero al menos con haber primaria y secundaria, eso sería genial. Y es interesante cómo la salud se relaciona fuertemente con la educación. Tanto. Pero es algo tan estructural y, como vos mencionabas, no es algo que un gobierno va a arreglar en 4 años. Y creo que tenemos esa mentalidad, ¿verdad? Queremos que el presidente solucione todo, algo que vamos siglos arrastrando. O que sea un programa del gobierno que llegue a dejar víveres una vez, tomen fotos, se pongan las fotos en Facebook o en las redes sociales. ¿Y qué pasó con el seguimiento de eso? Ya, no es de una vez, no es de 4 años, es un proceso largo.
para cambiar estigmas, para romper barreras, para quebrar tabús. Transformar cultura. Transformar cultura. Interesante. Pero fíjate que quisiera hacerte una pregunta, conocer tu opinión. Decías que las vacunas fundamentales para prevenir, pero que para que acepten esas vacunas pues se necesita educación. Sin embargo, yo he leído que últimamente ha habido una tendencia en países desarrollados donde hay movimientos antivacunas y que esos movimientos antivacunas están haciendo que resurjan enfermedades que se tenían prácticamente erradicadas. ¿Es posible entonces que en estos países desarrollados educados surjan estos movimientos antivacunas? Hay un fenómeno que se llama sobreinformación, sobreaprendizaje. Mucha información en masa, mala utilización de la información. El Internet ha venido a hacer esto, ¿verdad? Ha venido a permitir que cualquiera pueda poner su opinión en el Internet, que cualquiera pueda leer esa opinión y no necesariamente tenemos la costumbre de ir a leer las fuentes de esa información. Las fuentes tienen que ser lo que nosotros hacemos como médicos, ¿verdad? El gremio médico lo que hace es medicina basada en evidencia. La medicina basada en evidencia ha demostrado que las vacunas funcionan, ha demostrado que para enfermedades hay que dar medicamentos. Por ejemplo, con la diabetes, o sea, tenemos 3 eslabones de tratamiento. El primer eslabón es dieta, el segundo eslabón es ejercicio y el tercer eslabón es medicamento. Si la gente hiciera su dieta como es y la gente hiciera ejercicio, no necesitaría medicamento. Ya en casos muy avanzados necesitaría medicamento. Pero la evidencia ha marcado esos 3 eslabones. Entonces, que haya mucha información, una oleada de información. El problema es que mucha gente que no sabe qué cree, va a creer lo que sea. De gente que puede ser que sea educada, gente que sabe leer, gente que pues ha tenido una vida cómoda, podríamos decir, ¿verdad? Muchas veces es el mal manejo de la información, ¿verdad? La misinformación que hay, la mala información que hay, eso es lo que causa hasta cierto punto, es un tipo de ignorancia. Y es una ignorancia que ya no viene de la falta de información, sino por el exceso de información y la incapacidad de poderla discernir, sopesar y buscar las fuentes como mencionadas para ver qué tan fiable es y qué tan... Es muy importante tener evidencia. Es muy importante tener evidencia porque al tener evidencia hay un respaldo. Y al tener respaldo, entonces ya se puede dar a sopesar la información. Encontrar un balance entre qué es verdadero, qué no es verdadero, irse por lo que es verdad y entender que al final del cabo, pues, si yo hago bien a mi prójimo me va a estar haciendo bien a mí también. Claro. Y yo creo que eso va muy relacionado con lo que decías de que lo que más estaba afectando ahorita en el contagio del COVID era el pánico. Definitivamente. Y ese pánico se nos ha llenado por esa información que nos ha llegado y que nos han bombardeado y que en determinado momento yo pienso que nosotros permitimos que entre, ¿verdad? ¿Vos crees que entonces esa información, ese flujo ha afectado más? ¿O creerías que sería mejor restringir hasta cierto punto la información que fluye para que la gente esté más tranquila? Hay mucha irresponsabilidad cuando se dan noticias, he notado yo. Hay medios que con tal de poner un comercial más, pues tergiversan la información. Con tal de tener un spot más de anuncios, pues tergiversan, hacen más llamativa la información, son amarillistas, ¿verdad? Y no podemos pedir que sean datos exactos, porque no puede haber datos exactos, porque es algo que está avanzando, como por ejemplo en las votaciones. No podemos pedir que salga el recuento de 17 millones de votos, que solo vota el 60%, y lo hemos visto antes, ¿verdad? Que solo vota el 60%, porque hay que hacer un recuento, hay que tener
Hay que tener datos que sean verificables, ¿verdad? Para poder dar la información como es. Es un proceso. Entonces no podemos pedir que la información sea exacta porque la información está en desarrollo. Podríamos decir, hay muchos estudios, ¿verdad?, que siguen en desarrollo. 10, 15, 20 años y 20 años de estudio, después de 20 años dan resultados. Entonces no es posible pedir que la información sea exacta en ese momento, pero sí podemos pedir que la información sea lo más exacta hasta ese momento. Se creía que utilizar medicamentos, hablando de presión alta, se creía que utilizar un medicamento era mejor que utilizar 2 medicamentos hace 15 años. Pero conforme ha avanzado la investigación, hemos visto que es mejor utilizar 2 medicamentos al principio que utilizar un solo medicamento. Le va mejor a los pacientes, tienen una mejor sobrevida a 20, 30 años. Entonces, la tecnología va cambiando, la información va cambiando, la investigación va cambiando, la ciencia va cambiando, adaptándose a los cambios de vida que están sucediendo año con año. Interesantísimo. Entonces yo consideraría de que nosotros como espectadores, como ciudadanos, pues debemos de tener tal vez ese hábito de aprender a distinguir y siempre revisar las fuentes y consultar y comparar otros medios para ver qué tan... Exacto, sí. Lo ideal sería que no tuviéramos solo una fuente. Uh-huh. Lo ideal sería que tuviéramos 2, 3 fuentes, que hubiera debates, que hubiera mayor información, no solo información para promover la mala información, sino que información redactada en palabras simples que toda persona de cualquier nivel pueda entender, pueda leer, pueda memorizar y pueda recordar. Y es muy importante tener esto presente, porque en la medida en que esté bien informado, entonces voy a evitar el pánico, y en la medida en que evite el pánico, pues voy a cuidar mi salud. Exactamente. Y voy a estar Exactamente. Muy bien, entonces tenemos que tener cuidado con lo que estamos alimentando nuestra mente. Exacto. Pero hablemos un poquito también de nuestros alimentos físicos, ¿sí? Porque mencionabas, por ejemplo, lo de la diabetes, de que yo no necesitaría medicamentos, y hago ejercicios y sí como bien. Así es. ¿Estamos comiendo bien los guatemaltecos? La dieta del guatemalteco es rica en carbohidratos. Riquísima en carbohidratos. La tortilla, el tamalito, el arroz, que estamos muy acostumbrados a mezclar arroz. Nuestros recados llevan masa de maíz. Entonces estamos muy acostumbrados a los carbohidratos en Guatemala como cultura. No es malo comer carbohidratos. Lo malo es que ya no tenemos el estilo de vida de los antiguos agricultores que iban a trabajar durante todo el día, que comían su maíz que ellos cosechaban con el sudor de su frente y lo quemaban al hacer su trabajo. O sea, comían maíz, iban a dejar el maíz en su sudor en la tierra y el maíz los volvía a nutrir a ellos. El problema no es comer muchos carbohidratos, el problema no es comer muchas grasas o pocas proteínas o comer mal. No es tanto el problema es que no tenemos el estilo de vida de antes. El estilo de vida de antes no había carros, no había motos, había que caminar más, era trabajo más... ¿Cuál es la palabra? Era trabajo más físico que estar sentados. Un estilo de vida sedentario, era más activo el estilo de vida. Entonces, lo ideal, lo que recomienda la OMS también son 30 minutos 3 veces por semana. 30 minutos de ejercicio 3 veces por semana. 8 vasos de agua diarios. Hay estudios que dicen que los hombres deberían tomar 3 litros, las mujeres 2 litros y medio, entre 2 y 2 litros y medio. ¿Para qué? Entonces, coma todo lo que usted quiera, pero quémelo. Haga un poquito de ejercicio. Cómase las papas de McDonald's, cómase su helado de algún lugar, pero haga hacer ejercicio.
150, 200, 300 calorías se queman en una hora de salir a caminar. Pero caminar vigorosamente, no caminar y pajarear, sino que caminar vigorosamente. 30 minutos caminados, 30 minutos de regreso. Es muy interesante y también muy complejo, ¿verdad? Porque voy a poner mi ejemplo. También hablan de calorías, que de carbohidratos. Yo no sé si cuántas calorías necesito, cuántas quemo y si estoy bien alimentado. Entonces, exactamente. Porque nosotros, pienso, tenemos la idea de que si está flaco está malo. O al contrario, si está flaco está bien. Y puede que no, ¿verdad? Puede que yo tenga una complexión grande y que no esté bien alimentado. Como que tengo delgado y sí esté alimentado, podría ser. Depende mucho de la genética del paciente. Depende mucho de la genética de los papás. Hay algo que se llama epigenética. El estado del papá, el estado de la mamá al momento de la concepción del niño va a afectar la vida del niño. No solo la genética ancestral del papá o la genética ancestral de la mamá, sino que en el momento de la concepción va mucha información genética en esa concepción. Entonces, depende mucho del estilo de vida del paciente también. Depende mucho de su carga genética. Si los papás son diabéticos o si tienen antecedentes de que abuelos sean genéticos, si hay enfermedades genéticas que pudieran ser recesivas, ¿verdad? Que fueran enfermedades dominantes por el papá, enfermedades dominantes por la mamá. Depende mucho, ¿verdad? Entonces, para romper el esquema de que personas grandes están enfermas o que las personas de talla pequeña están enfermas o que los flacos, como decimos, o que los gorditos, todo depende mucho de la genética del paciente. Si lo ideal, ¿verdad?, es tomar una medida, es una relación entre la talla y el peso. Se llama índice de masa corporal. Pues lo ideal, ¿verdad?, es tener un índice de masa corporal entre 20 y 25. Hay estudios que dicen que el sobrepeso puede liderar a enfermedades cardiovasculares, enfermedades de corazón, presión alta, ataques cardíacos, enfermedades cardíacas propiamente. Y se ha visto que durante esta pandemia, regresando al coronavirus que está tan de moda, se ha visto que pacientes jóvenes con sobrepeso, obesos y sus diferentes grados de obesidad, les va peor, se complican más, porque la obesidad es los obesos mantienen un estado constante de inflamación. El virus lo que hace es que llega, inflama los pulmones, y al inflamar los pulmones, si ya se está en un estado de inflamación perenne, se inflaman todavía más. Entonces les cuesta más, es más difícil sacarlos, les va peor por el mismo estado de inflamación. En cambio, un paciente de buen peso, con un IMC entre 20 y 25, se puede infectar por el coronavirus, no cursa con una infección tan severa, no se inflama tanto y le va mejor. Podrían ser síntomas moderados, incluso leves, o podría ser asintomático. En cambio, un paciente obeso, ¿verdad?, sí cursa con peores síntomas, ¿verdad?, por la misma inflamación que ha estado teniendo. Es interesante, significa que según como yo esté comiendo, ese va a ser mi sistema de defensa o mi resistencia ante una enfermedad. Y que no necesariamente porque yo esté comiendo más, estoy comiendo bien. Exactamente. Y es interesante porque ya te estaba escuchando a una nutrióloga que decía que los índices de obesidad están creciendo a nivel mundial. Así es. A nivel mundial. Y también en otras noticias leí que tenemos una población aproximadamente mundial de 11,000 millones de personas y se produce alimento para 15,000 millones de personas. Es decir, tenemos alimento de sobra, la gente está engordando, pero aún así tenemos problemas de desnutrición. Exactamente. Y creo que también eso afecta a la modo en que yo resisto las enfermedades. Definitivamente. Si no hay suficiente proteína en el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo está hecho de proteínas. A nivel celular utilizamos proteínas como marcadores intercelulares.
Las células producen muchas proteínas que van desde estructura de las células, estructura del cuerpo, hasta marcadores para decir que llegó una infección nueva o que hay una vacuna nueva, ¿verdad? Todo está mediado por proteínas. No tener proteínas en el cuerpo, tener una disminución de proteínas definitivamente va a afectar el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque los marcadores que avisan una infección nueva o que me pusieron una vacuna nueva o para reestructuración de células o reparación de algún órgano, todo necesita proteínas. Entonces, disminuir las proteínas en el cuerpo pues es desnutrición, sus diferentes grados de desnutrición. Y sí, hay tantos estudios que dicen que no tener proteínas o estar en un estado de desnutrición por hipoproteico es normal o es de esperarse ver que sí sea un sistema inmunológico deficiente. Me parece muy interesante porque si yo estoy comiendo de más me va a hacer mal y si no estoy comiendo lo suficiente me va a hacer mal. Entonces yo pienso que todos debemos de tener muy pendiente, tener muy claro y poner mucha atención a lo que nosotros estamos comiendo. Y creo que es algo que en mi particular caso, lo he estado empezando a hacer, pero por mucho tiempo fue algo que a mí me era indiferente. Comía lo que había y si estaba rico comía de más, pero nunca le puse la atención a lo que estaba comiendo. Y dice la Biblia que hagamos todo para el Señor, incluso si comemos y bebemos, que sea para la gloria de Dios. Exacto. Y nunca nos ponemos a pensar eso, si estoy comiendo para la gloria de Dios. Exactamente. La gloria de Dios pues se va a manifestar en nuestras vidas, ¿verdad? Al yo tener cuidado del templo del Espíritu Santo. Uh-huh. La palabra, y vos me podés apoyar en eso, la palabra dice que nuestro templo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, si yo cuido el templo del Espíritu Santo, pues se va a manifestar la gloria de Dios en mi vida, por supuesto, desde sanidad, ¿verdad? Sanar más rápido porque estoy comiendo balanceadamente, hasta mejor resistencia a enfermedades porque estoy sano, por supuesto. O sea, tengo un buen sistema inmunológico que no se descontrola, sino que ataca lo que tiene que atacar y ahí se queda. Y pues no me voy a enfermar tanto, ¿verdad? Si estoy cuidando el templo del Espíritu Santo. O sea, no es, como decíamos al principio, mi cuerpo no es mi cuerpo. Uh-huh. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si yo amo al Señor y obedezco lo que dice en la palabra, voy a cuidar el templo del Espíritu Santo. Y eso se va a manifestar. Ya nos queda poquito tiempo. Hablemos un poquito de lo que mencionabas sobre el ejercicio. Porque mencionabas que, si te escuché bien o capté bien, que necesitan 30 minutos en una semana. 3 veces por semana. 3 veces por semana. Estás hablando de hora y media. Ajá, es lo recomendado. 30 minutos, 3 veces por semana para mantener una buena salud cardiovascular. ¿Qué es una buena salud cardiovascular? Pues lo que no... El mayor ataque al sistema cardiovascular pues es resistencia que haya al flujo sanguíneo. Tantas cosas pueden pasar durante el flujo sanguíneo, ¿verdad? Que pueden provocar desde trombos, que son coagulitos pequeñitos, hasta resistencia al flujo por placas de colesterol o ataques al corazón porque hay mucha resistencia al flujo del mismo corazón. Entonces, ¿cuál es la idea de tener una buena salud cardiovascular? Es proveer al cuerpo un poquito de esfuerzo, no sobreesfuerzo, sino que un poquito de esfuerzo para promover esa circulación sanguínea. Los 30 minutos, pues la idea de los 30 minutos 3 veces por semana es que es más cómodo. Es más lógico también pensar que la gente va a tener 30 minutos, 1 hora y media que puedan apartar 30 minutos que puedan apartar cada 2-3 días para cumplir con 1 hora y media durante una semana. La idea de eso, como te digo, es promover la circulación, ayudar a que circule más rápido la sangre durante esos 30 minutos, quemar carbohidratos que yo me comí durante el día, ¿verdad? Y así promover una buena salud, medidas de buena salud. Estamos hablando entonces de unos 15 minutos al día. 15 minutos diarios. Que podemos usar, podemos apartar. O sea,
poniéndolo así como lo estás planteando, creo que no hay excusas, porque no puedes decir, ay, no tengo 15 minutos. No tengo que ir al gimnasio. No tengo que ir al gimnasio. Puedo tomar 15 minutos para salir a caminar parejo. 7 minutos de ida, 7 minutos de regreso. Cumplir con mi hora y media, que es lo recomendable, para mantener una buena salud cardiovascular. Ahora, para bajar de peso es diferente. Depende mucho del régimen alimentario, que es dieta, y del régimen de ejercicio. Pero eso también depende mucho del tipo de cuerpo del paciente, la edad del paciente. Se habla de metabolismo lento, metabolismo rápido, pero estudios que digan que hay metabolismo rápido, metabolismo lento, no es tanto así. Es más la dieta y el ejercicio. Eso es para reducir peso. Para tener buena salud cardiovascular, la idea son 30 minutos 3 veces por semana. Entonces tampoco es necesario que yo ande ahí con el six-pack y musculoso, ¿verdad? No se trata de llegar a ese ideal. No se trata de llegar a ese ideal. Lo ideal es buena salud cardiovascular. La prevención de enfermedades es a través de buena salud cardiovascular. Excelente, buenísimo. Entonces es una animación, ¿verdad? Que empecemos a movernos, a poner un poquito más de atención a lo que estamos comiendo. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Algunas otras recomendaciones. Ya hablamos sobre hay que tener cuidado lo que estamos metiendo en nuestros oídos, de tener pánico, de estar vacunados, de tener higiene, de alimentarnos bien, de hacer ejercicios. ¿Algún otro consejo, alguna otra recomendación a nivel general que nos puedas dar para tener una buena salud? El concepto de salud como salud no es solo carecer de enfermedades, sino que es el bienestar mental, social de mi cuerpo, ¿verdad? Para llegar al concepto de salud. Es bienestar general, desde lo espiritual hasta lo físico. No podemos dejar solo lo espiritual, no podemos tomar solo lo físico, sino que tiene que estar junto. El cuidado del templo del Espíritu Santo viene desde qué dejo yo que entre a mi mente, que entra a mi corazón, y así va a afectar mi cuerpo. Entonces, una buena comunión con el Señor, orar al levantarse, orar al dormir, agradecer por mis alimentos. Esa comunión con el Señor va a ayudar a que en mi corazón crezca el amor por Él. Si en mi corazón crece el amor por el Señor, voy a cuidar el templo del Espíritu Santo. No solo por miedo de enfermarme, sino que por temor al Señor. Entonces, tiene que ir junto. No es un concepto de que voy a salir a hacer ejercicio para estar sano y dejar aparte lo espiritual, no. O sea, es tan importante lo espiritual como lo físico, ¿verdad? Tiene que ir junto, tiene que ser un trabajo conjunto. ¿Qué recomendaciones hay? Buena comunicación con el Señor. Yo oro, leo su palabra, Él me contesta. Lo mismo con mi cuerpo. Yo me siento mal, acudo con un médico que sea médico de confianza, y este médico de confianza me deja tratamiento y es la comunicación que yo tengo que tener con mi médico. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar? La comunicación. ¿Para qué? Para que haya comunicación entre el Señor y mí, y entre la ciencia y yo. No podemos separarlo. El concepto, como te digo, es todo. La recomendación es esa, que lo tomemos como un todo, que es no solo para mí, sino que es para mi prójimo. Si yo cuido a mi prójimo me cuida a mí. Excelente, buenísimo. Y ya me hiciste ideas para otros programas, porque vamos a hablar entonces también del cuidado espiritual, que da para otro tema, cuidado mental que mencionas, y otra cosa que dijiste es del ámbito social, de cómo nos estamos relacionando. Exacto. Y yo creo que da para mucho. Te invito de una vez para los próximos programas, para que sigamos platicando y aprendiendo sobre esto que me parece elemental, fundamental. Porque dice la Biblia que debemos de presentar todo nuestro ser aprobado ante el Señor. Así es. Entonces no solo es una parte, es todo. Entonces, muchas gracias, Gabrielito. Gracias, que Dios te bendiga. por la invitación. Muchas gracias. Siempre sos bienvenido. Amigos, los invitamos a seguir viendo nuestro contenido. Si les gusta, por favor, denle like, compártenlo y esperemos que esto haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos a la próxima. Tomémonos un cafecito. Una presentación de Iglesia Cristiana Verbo Las Américas.